buenos días Perú, buenos días Perú. Espero que se escuche bien, que estemos escuchando bien. Así que buenos días, vamos a dar inicio al primer Congreso Mundial de Neuroeducación de AEG Perú. Así que, sin más, buenos días Perú, buenas tardes, buenas noches resto del mundo. Soy Claudio Cerabona y estoy desde Argentina presentándoles el Congreso Mundial de Neuroeducación de AEG Perú. Y desde ya les doy la bienvenida a todos los participantes que ya entre Zoom y chat tenemos arriba de 150 personas. A esta hora, 8:30 de la mañana de Perú, para mí, tantas personas es un honor. Así que esperemos que en este congreso se pueda activar nuestra matriz neuronal para así aprender, desaprender y reaprender. Y vamos a que se cumpla estos tres principios de aprender, desaprender y reaprender para así en el Congreso poder emprender el gran desafío con las hermosas ponencias de la mejora en la calidad educativa. Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este Congreso Mundial de Neuroeducación de AEG Perú, la Asociación Educativa Global Perú, Neuroescuela Tarma, Asociación Civil Científica Piensa Diferente, y avala el Congreso la Universidad Nacional del Centro y la Escuela de Posgrado. En minutos vamos a tener la ponencia de la doctora Carmen del Pilar Gallardo Montes, que viajó desde España hasta Perú por el Zoom para darnos la ponencia cuyo tema será importancia de la neuroeducación en el aprendizaje y enseñanza de niños con autismo. Es importante marcar que la doctora Carmen tiene grado en pedagogía en la Universidad de Granada, España, y un máster en intervención psicopedagógica en la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Se le concedió una beca de iniciación a la investigación de vicerrectorado de investigación y transferencia en la Universidad de Granada. Desarrolla la labor de docente en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar DOE, en el Grupo de Investigación en Comunicación Educativa, ICE. Además, realizó una estancia de investigación en la Università degli Studi in Firenze, en Florencia, Italia. Investigó ahí acerca del uso que los profesionales en diversidad funcional y autismo hacen de los TIC en las aulas. Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas de impacto nacional e internacional, vinculadas principalmente al TEA y a los TIC, así como capítulos de libros en editoriales de prestigio. También participó en diversos proyectos de investigación en la ciudad de Granada y en congresos nacionales e internacionales, Granada, Coimbra, Cartagena de India, y es miembro de la Asociación Científica Icono 14. Así que, en minutos, sin más preámbulos, le voy a dar la cámara y el micrófono a la doctora Carmen para que
nos deleitemos y disfrutemos de su hermosa exponencia, que con esta exponencia damos inicio a este congreso. Así que muy buenos días, doctora Carmen, y bienvenida desde España a Perú. Bueno, como iba diciendo, pues el autismo, bueno, pues se manifestaba en tres ámbitos principalmente, y como decía, había autores incluso que nos dicen que se podía presenciar algunos síntomas desde que el niño es bebé, pero bueno, realmente cuando se puede realizar un diagnóstico más certero es a partir del 1 año y medio o los 3 años. De hecho, bueno, desde los inicios de Kanner, que fue el que estudió desde un principio el autismo en el 1943 hasta nuestros días, el principal objetivo de familias, de docentes y de especialistas pues ha sido la estimulación temprana en busca de un desarrollo integral del niño desde que es pequeño. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que se mejore su calidad de vida y su desarrollo autónomo, que al final es lo más importante, que tengamos niños autónomos en la medida de lo posible y que trabajemos para que eso sea posible. Entonces, de esta forma, bueno, ¿cómo podemos desarrollar a un niño de manera integral? Pues principalmente atendiendo a, bueno, he puesto aquí 4 aspectos que podrían ser más, pero los que considero que son clave. Pues bueno, ya como vemos, el autismo conlleva una serie de dificultades, no solo en el campo de la comunicación y la interacción social, sino también el aprendizaje de elementos básicos por y para la vida, como puede ser pues, la teoría de la mente, que os la pongo en la diapositiva y ahora hablaremos de ella, el funcionamiento ejecutivo o el fomento de las habilidades instrumentales básicas, que son pues, el cálculo, el lenguaje oral, la lectura, la escritura y, cómo no, la psicomotricidad del niño. Entonces, de esta forma, es esencial que se detecte de manera precoz y se ponga en marcha pues, una atención temprana e integral que estimule al menor a nivel cognitivo, comunicativo, psicomotor y socioemocional. Y bueno, aquí os digo, ¿qué tiene que ver la neuroeducación en todo esto? Pues tiene que ver y mucho, además, porque la neuroeducación al final es el conocimiento y la reflexión de los procesos cerebrales implicados en el aprendizaje, lo cual es esencial para comprender pues, de qué manera aprendemos y de qué forma enseñar a nuestros estudiantes, y más aún cuando presentan necesidades educativas especiales. ¿Qué promueve integrar la neuroeducación? Pues promueve integrar la investigación actual que hay sobre los procesos cognitivos con la educación, de manera que consigamos pues, vincular la enseñanza con el quehacer cerebral, ¿vale? Ver de qué manera aprendemos. Puesto que, como ya hemos dicho, los niños con autismo pues, presentan ciertas dificultades y alteraciones en el ámbito de la comunicación y de la interacción social, por lo que conocer qué aspectos confluyen en su desarrollo es óptimo para saber en qué aspectos hay que intervenir y dónde hay que centrar la terapia y la enseñanza. Así pues, bueno, os hablaba antes de la importancia de trabajar en torno a las funciones ejecutivas y la teoría de la mente. Y aquí, en esta teoría de la mente, en estas funciones ejecutivas, tiene muchísimo que ver el cerebro. ¿Cómo no? El cerebro, bueno, va a ser ese órgano que nos posibilita aprender y que además está diseñado para que aprendamos a lo largo de toda la vida. Pues en esta premisa se basa la neuroeducación. Se parte de la idea de que la práctica pedagógica y las experiencias de aprendizaje pueden mejorar, obviamente, si se conoce cómo se aprende y cómo está funcionando el cerebro. Hay que saber, pues bueno, que el cerebro crece, va creciendo desde el momento en el que estamos en el vientre de la madre. Crecen porque crecen las neuronas, las conexiones neuronales.
De esta manera, ¿qué pasa? Pues que crece la corteza cerebral, se va haciendo más gruesa y también la sustancia blanca va creciendo. Y os hablaba pues de que desde que estamos en el vientre de la madre, esas neuronas se van desarrollando y bueno, van migrando hacia diferentes partes del encéfalo para acudir a distintos órganos nerviosos y cumplir allí su función. Van al cerebro, van al encéfalo, van al tronco del encéfalo, cerebelo, la médula, y esas conexiones neuronales no acaban de crecer hasta años después del nacimiento. Entonces, ¿qué se ve en los niños con autismo, por ejemplo? Pues que los estudios cerebrales en personas con autismo, como os decía, han permitido identificar que hay alteraciones en la corteza cerebral, en el cerebelo y en las estructuras subcorticales. Entonces, pues bueno, ahí es donde empieza un poco a aparecer ciertas características que tenemos que indagar y conocer. Y hablaba yo antes de que tenemos unas neuronas, de que se van realizando conexiones neuronales y decimos, ¿pero qué neuronas son esas? Pues son las neuronas espejo. Este sistema de neuronas pues está formado por un grupo de neuronas del lóbulo frontal, que lo tenemos aquí delante, y que se activan al observar a las otras personas y actúa conjuntamente con el sistema límbico, que el sistema límbico no es una región concreta del cerebro, sino que es un conjunto de neuronas vinculadas a los estados emocionales. Entonces, os pongo aquí abajo. Las neuronas espejo son clave en los procesos de imitación. Así es. Es posible la imitación a través de la comprensión de la intencionalidad y de las emociones en las acciones de los demás. Por eso esta red de neuronas, os decía, es vital, son las encargadas de los estados emocionales y de la imitación. Pero ¿por qué la imitación es tan importante? Pues porque nosotros aprendemos a través de imitación. Desde que somos pequeños, imitamos conductas de nuestra familia, de nuestro entorno, y así aprendemos a desenvolvernos en comunidad. Es cierto que en las etapas iniciales de la comunicación, cuando somos bebés, cuando no hay lenguaje todavía, los niños aprenden a comprender el mundo observando lo que hay a nuestro alrededor, a los adultos y a sus reacciones. Entonces, es cierto que antes de adquirir ese lenguaje, tenemos que adquirir la atención compartida. No basta con que miremos e imitemos, sino que es crucial que comprendamos la intencionalidad del otro para que el aprendizaje que vamos a emprender no tenga solo efecto, sino que tenga sentido. Solamente cuando comprendamos las intenciones de los demás, podremos aplicarlas nosotros con un valor. Entonces, pues os venía a decir que el sistema de las neuronas espejo, como os pongo en la diapositiva, desempeña pues probablemente un papel crucial en el neurodesarrollo, porque facilita la comprensión de los estados mentales del otro. Teoría de la mente, por aquí va saliendo esa frase. Ahora la vamos a ver un poquito más adelante. Sobre todo también tiene que ver con la adquisición del lenguaje. Por ello, pues estas neuronas son tan importantes. ¿Y quién interviene con los menores con autismo? ¿Quién está trabajando con ellos? Obviamente, aparte de la familia, los profesionales, nosotros, los profesionales en educación. Entonces, es importantísimo que todo agente educativo que conozca y comprenda el cerebro y cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados conductuales. Entonces, solo de esa forma, comprendiendo nosotros como especialistas cómo funciona el cerebro, podremos llevar a cabo innovaciones de acuerdo pues a un nuevo paradigma educativo y a transformar los sistemas educativos con la finalidad de que se disminuya la brecha que hay entre las investigaciones neurocientíficas y las prácticas pedagógicas. Y ahora, pues os decía antes, os hablaba de la teoría de la mente. ¿Pero qué es la teoría de la mente? Tiene ahí un nombre bueno.
pues es verdad que los estudios de la teoría de la mente han cobrado valor al relacionarla íntimamente con el trastorno del espectro autista y, cómo no, con las personas con autismo. Bueno, pues esta teoría nos ha servido para comprender los comportamientos de las personas que tienen este trastorno y, más valioso todavía, para poder proceder a un diagnóstico acertado y a una intervención psicopedagógica adecuada. Bueno, pues estos autores, Clement y Woodruff, en 1978, nos presentan lo que hoy conocemos como teoría de la mente. Estos autores pues, nos plantean que la teoría de la mente es esa habilidad que tenemos las personas y que nos permite atribuir estados mentales a uno mismo y a los demás, dando lugar a que comprendamos nuestro comportamiento y que comprendamos el comportamiento ajeno. Que es que esto es crucial para desenvolvernos en la sociedad. Y ahora vamos a ver pues, cómo afecta la teoría de la mente a los niños con autismo, pero bueno, creo que es importante primero saber cómo se manifiesta la teoría de la mente desde los primeros meses de vida, que esto no es una cosa que aparezca de repente, sino que se va desarrollando desde el momento de nuestro nacimiento. Es cierto que hay autores que nos indican que el niño ya cuenta con una teoría de la mente desde que nace, pero tiene manifestaciones diferentes a cuando somos adultos, obviamente. Desde edades tempranas, los niños pues, tienen interés por nuestro rostro, por la voz y por la interacción con los demás, o incluso la reacción ante la tristeza o la alegría. Entonces, pues bueno, el niño, desde que es bien pequeño, interactúa con el medio, es consciente del espacio en el que está. A medida que van pasando las semanas desde que nace, sabe mejor en qué sitio se va desenvolviendo. Cuando está recién nacido es muy complejo, pero sí va teniendo conciencia de quién está, quién no está, los ruidos, la cama, su cuna, ¿no? El espacio en el que se desenvuelve. Entonces, pues, digamos que las primeras manifestaciones de la teoría de la mente desde bien pequeños se presentan incluso antes de que tengamos un lenguaje, con una comunicación preverbal. ¿De qué manera? Pues con la atención, el juego simulado, cuando los niños adoptan diferentes roles, en un juego sustituyen unos objetos por otros. Ahí entra también en juego la imaginación. Pues por ahí va rondando las manifestaciones de la teoría de la mente desde pequeño. Entonces, pues todos estos aspectos forman parte del desarrollo normal de un niño y del desarrollo de su teoría de la mente. Esta teoría pues, supone un concepto muy importante porque nos relaciona con el mundo social. Comprender la mente de otros supone que nos descentremos de nuestra propia realidad para abordar la realidad de otra persona y comprenderla. Por eso es tan importante. ¿Y qué más importante aún si cabe? Pues promover las habilidades cognitivas, las habilidades lingüísticas y sociales desde el nacimiento del niño. Y más aún si presenta autismo, ¿vale? Con la finalidad, como siempre decimos, de un desarrollo íntegro desde que nace, ¿vale? Y ahora que hemos visto un poco cómo se desarrolla la teoría de la mente desde el nacimiento, podemos ver qué más aspectos la conforman una vez ya somos un poco más mayores. Pues algunos de ellos, que nos lo explican aquí autores como Rivas et al. En 2018, pues nos indican que uno de los aspectos clave es el reconocimiento facial de las emociones. Es decir, aquí en este proceso, la amígdala, que la tenemos en el cerebro, pues tiene una importante función, dado que tiene la labor de detectar nuestras expresiones y las emociones básicas. Y no solo detectarlas, sino comprenderlas. Esto forma parte de la teoría de la mente también. También os pongo por aquí creencias de primer y de segundo orden. ¿Esto qué es? Pues bueno, las creencias estarían pues, conformadas pues, por aquella información que tiene la persona
que tenemos y de la cual hacemos uso para resolver determinadas situaciones, donde también tenemos que tener en cuenta el conocimiento de otra persona. Es decir, utilizamos una información para resolver una situación con más personas involucradas. También os pongo aquí las comunicaciones metafóricas o las historias extrañas. ¿Esto qué es? Bueno, pues el comprender la ironía, la mentira piadosa. Todos estos aspectos son fundamentales en el desarrollo de una comunicación social, porque el comprender una mentira piadosa es igual de esencial que comprender también una expresión emocional. Os pongo de esta forma también aquí las meteduras de pata. Son cosas quizás irónicas, pero es que son básicas de nuestro desarrollo. Las meteduras de pata. La persona debe de ponerse en el lugar del otro para comprender qué ha ocurrido ante una situación. A lo mejor no sabe, nosotros quizás sí sabemos, pues ha pasado esto y ante esta situación pues ha ocurrido lo siguiente. Pero en un desarrollo quizás como el de las personas con autismo, este tipo de tareas pueden ser más dificultosas. Y por último, también vinculado con lo anterior del reconocimiento facial de emociones, tenemos la expresión emocional, que nosotros seamos capaces de expresar, porque cuando nos miran, esta mirada es determinante, porque mirando a las personas vamos a conocer sus sentimientos, vamos a comprender cómo se sienten. Entonces, como os decía, parece irónico, pero bueno, es que la teoría de la mente nos permite el engaño incluso, comprender el engaño, comprender la mentira. Y como no, como os decía, el juego simbólico, la imaginación y al final pues el desarrollo de una comunicación que permita a la persona adaptarse a nivel social y contextual. Y bueno, ¿de qué manera afecta la teoría de la mente a las personas con autismo? Pues bueno, ya os decía que la teoría de la mente aportaba a las personas una serie de comportamientos adaptativos que les va a permitir desarrollarse a nivel comunicativo y social en el mundo que nos rodea. Estos aspectos no están tan desarrollados en las personas con determinados trastornos como en este caso el autismo. Por ello, a día de hoy, pues se está trabajando mucho en conocer cómo las personas con autismo desarrollan esta teoría y todo lo que implica esta teoría en ellos. Ya sabemos que los niños con autismo, las personas en general, si se ha estado trabajando previamente con ellos en menor medida, pues presentan dificultades para comprender los estados emocionales, así como la interacción con personas en el que confluyen las habilidades sociales y los aspectos afectivos a la vez. Este déficit en la empatía o esta dificultad para la empatía se debe precisamente a no entender y no explicar los estados emocionales. No sé si conocéis a niños con autismo, trabajáis con ellos, pero bueno, sabemos que a lo mejor no nos miran, no mantienen contacto visual. Trabajamos precisamente para que ese contacto visual exista, para que logremos que nos miren, pero no es que el niño no nos quiera mirar o que evite el contacto humano, es que tiene una dificultad de atención por no entender el significado de nuestro lenguaje no verbal, por no comprender la complejidad de una mirada o de la expresión de nuestro rostro. Entonces, pues bueno, en este sentido, pues los inconvenientes que hay, como no ajustar la mirada al interlocutor, el juego solitario, la falta de empatía o la dificultad para entablar una conversación y mantenerla, pues son algunas de las dificultades que las personas con este trastorno presentan en ámbitos vinculados a la comunicación y a la interacción social. ¿Es posible que un niño con autismo aprenda a comprender las emociones? Claro, pero hay que trabajarlo muy intensamente y todo va a depender del grado de afectación que se tenga. Pese a la existencia de esta alteración o de esta dificultad, ¿vale? Tenemos que trabajar pues para hacerlo consciente de sus propias emociones, de sus sentimientos y para que
conozca a los de los demás y los comprenda. Todo esto al final le va a permitir un desarrollo integral, que es de lo que siempre os estoy hablando. De otra manera, también os hablaba antes de las funciones ejecutivas, que enlaza mucho con la teoría de la mente, ¿vale? Las funciones ejecutivas, pues, son ese sistema cognitivo que es usado para describir la conducta dirigida a una meta. Es decir, yo para alcanzar esta meta, pues tengo que realizar estas tareas. ¿Y cómo las realizamos? Bueno, pues hacemos uso de procesos como es pues, formular una hipótesis, planificar la acción, focalizar nuestra meta, manteniendo nuestra atención, generar diferentes estrategias para alcanzarla, monitorizar nuestra conducta, saber resolver los problemas que se pueden presentar. La flexibilidad cognitiva que tengamos también es vital. La memoria de trabajo o la inhibición de respuestas o el control de nuestras emociones. Todo esto tiene que ver en la consecución de una meta. Cuando planificamos una tarea quizás es algo que muy espontáneo. Voy a hacer esto, pues lo hago de esta manera, de esta y de esta y lo logro. Pero todo eso lleva un proceso, que es del que voy a hablar ahora, y en el que pues, los niños con autismo pueden presentar dificultades también. De esta manera, pues bueno, ¿qué capacidades integran las funciones ejecutivas? Pues tenemos la planificación, la flexibilidad, memoria de trabajo, monitorización, inhibición. Pero bueno, ¿qué es cada una de ellas? Pues la planificación hace referencia a la capacidad de definir una actividad con un objetivo o una meta. Es decir, planificar de qué manera voy a realizar la tarea en función del objetivo que quiero alcanzar. La flexibilidad, ¿con qué está relacionada? Bueno, pues es la capacidad cognitiva que tenemos de cambiar de una actividad a otra sin perseverar en la anterior. Ser capaz de cambiar de una actividad a otra, ¿vale? Sobre todo, los niños con autismo suelen presentar, pues como decía al principio en la definición, patrones restrictivos y intereses restringidos precisamente por una poca flexibilidad hacia el cambio de tareas, hacia el cambio de rutina. ¿Qué más tiene que ver en nuestras funciones ejecutivas? Pues la memoria de trabajo. Es la capacidad que tenemos pues, de retener información en la mente para llevar a cabo una tarea. Y aparte, procesar esa información de manera temporal para lograr el objetivo que queremos. De otra manera, también encontramos pues, la monitorización, que es la capacidad que tenemos pues, de supervisar esa tarea, de hacer un seguimiento de nuestras propias acciones y medirlas, evaluarlas, valorarlas, ver si la manera en la que estamos guiando la actividad alcanza la meta que teníamos fijada, o al menos ese estándar que pretendíamos alcanzar. Y por último encontramos la inhibición, que sería la capacidad de interrumpir nuestra conducta cuando sea necesario. ¿Vale? Hemos tenido una tarea automatizada, pero también tenemos que desinhibirnos de ella si queremos finalizarlo. Como os decía, pues los niños con autismo son susceptibles de presentar alteraciones significativas en las tareas relacionadas con las funciones ejecutivas. ¿Por qué? ¿Por qué en esto y en la teoría de la mente también? Porque estas acciones parten de la activación de las neuronas espejo. Estas neuronas, pues, es que contribuyen al ser humano la capacidad de anticiparse, de imitar, de atribuir pensamientos a otras personas, como estábamos viendo. De esta manera, ¿qué tiene que ver la neuroeducación? Pues la neuroeducación nos permite a nosotros como docentes, y a vosotros, por supuesto, conocer cómo interactúa nuestro cerebro y saber sobre qué centrar la enseñanza. Si no supiéramos en que los niños con autismo presentan alteraciones, dificultades en estos aspectos, ¿cómo íbamos a saber que hay que trabajar sobre ello? De esta manera, pues bueno, la atención temprana que se espera darle gira en torno a su círculo más cercano. Se centraría en el niño, cómo no, en la familia y en el entorno en el que se desarrolla. Los programas de trabajo pues, con niños con autismo se deben regir por un diagnóstico precoz e interdisciplinar
en el que tienen lugar diferentes expertos, especialistas o profesionales, como el pediatra, un especialista en salud mental, pedagogos, logopedas, psicólogos, ¿vale? También, ¿qué es crucial en esta atención temprana? Pues el diseño de programas específicos. No todos los niños son iguales, ni todos presentan las mismas dificultades, como nosotros. Cada uno somos como somos. Y a lo mejor tenemos que hacer hincapié en determinadas tareas. Pues por eso hay que realizar un programa específico según las necesidades que plantee cada niño y en cada etapa del desarrollo, que será diferente. También tenemos que emplear diferentes recursos y métodos eficaces. Y esto de diferentes recursos, ahora lo vamos a ver, pero es cuando quiero introduciros la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la terapia y en la intervención de niños con autismo. También, pues bueno, esencial que la comunicación y la colaboración sea real, haya una comunicación entre servicios sociales, servicios sanitarios, servicios educativos, porque al final son todos los espacios que interaccionan con el niño y con su familia. En este sentido, bueno, como os decía, ¿qué relevancia tienen las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en el desarrollo de niños con autismo? Pues la verdad es que resultan sorprendentes los avances que he desarrollado en el campo de la educación en consonancia con las TIC, porque es cierto que con un solo clic al ratón de nuestro ordenador tenemos acceso a multitud y diversidad de materiales educativos con los que ellos pueden trabajar. La verdad es que la utilización de recursos digitales en la terapia de niños con autismo pues es una opción muy innovadora y contrastada. Cuenta con evidencias científicas que luego vamos a verla a continuación y que podemos ver pues, que hay resultados positivos cuando se están usando diferentes tecnologías en la terapia de niños con autismo. Por ejemplo, el uso de aplicaciones en un móvil o en una tablet ofrece a los profesionales y a las familias, cómo no, un medio complementario pues, para fortalecer habilidades que están en déficit o menos desarrolladas, como pueden ser habilidades comunicativas o aspectos emocionales. Además de que tenemos multitud de recursos en nuestras manos, también son opciones muy motivadoras para ellos. A los niños les gustan estos recursos, ¿vale? Y quiero hacer hincapié en que haciendo un uso responsable se puede trabajar con tecnologías, ¿vale? Dejando a un lado pues que la tablet o que el móvil es un mero entretenimiento, un objeto para distraer, no es necesariamente eso. La verdad es que las TIC pues, son una herramienta muy manipulativa, auditiva, combinando lo auditivo con lo visual, motivadora y personalizable. La verdad es que, bueno, se adaptan a las necesidades de los niños y ofrecen múltiples ventajas de trabajo con ellas, pero se adaptan a ellos porque están diseñadas para ellos, ¿vale? Se cuenta con cientos de aplicaciones móviles específicas para autismo. Si utilizamos ese tipo de recursos diseñados para las características pues, de los niños con este trastorno, pues se puede lograr una intervención eficaz porque está diseñada para ellos, no es para otro colectivo con otras necesidades diferentes. Entonces, pues bueno, las TIC ayudan al desarrollo y promoción pues, de habilidades sociales y motivan hacia el aprendizaje. Es verdad también pues, que el uso de tecnología para mejorar y estimular la comunicación ha crecido de manera exponencial y abre un mundo de posibilidades de trabajo para desarrollar, pues como decía, habilidades que no están tan desarrolladas, como veíamos antes, funciones ejecutivas, anticipación, atención, memoria de trabajo, organización de eventos, planificar, como os decía. Y os pongo aquí también esta diapositiva pues que se combina lo visual con lo auditivo. Y sobre todo lo visual, porque las TIC, al usar el código visual adicional al auditivo, favorecen el procesamiento del saber y mejoran la percepción. ¿Habéis escuchado alguna vez pues, que los niños con autismo son aprendices visuales? Son muy visuales. ¿Por qué?
porque procesa la información principalmente por la vista. Os decía que, bueno, combinan el código visual con el auditivo, pero las aplicaciones que están diseñadas para niños con autismo se puede mutear el sonido, quitar la música, quitar las voces. Si estos aspectos causan incomodidad o alteración, se pueden suprimir, dejando solamente el código visual, que es el más motivador para ellos porque por ahí procesan la información. Bueno, pues os digo, las tecnologías de la información y la comunicación favorecen una educación muy personalizada y presenta la posibilidad también de repetir tareas, además de que no hay restricciones en el tiempo y en el espacio en el que puedes utilizarlas. ¿Y por qué os digo que son personalizables? Porque, por ejemplo, las aplicaciones para niños con autismo, no todas, pero sí muchas de ellas, te permiten crear pues, historias sociales, horarios, agendas, planificadores, en el que incluyamos fotos del niño, imágenes de su cole, de su habitación, de la cocina, de sus papás, de sus mamás. De esa forma ellos pueden comprender mejor las tareas y por ese motivo os digo que son muy personalizables e interactivas. Al final el protagonista es el niño. Así que nos ofrecen una posibilidad pues, de que se aprenda de manera activa e interactiva y ofrece pues, muchas posibilidades para desarrollarse y para disfrutar también. Así, bueno, os quiero enseñar por encimilla, no deteniéndome demasiado, algunas investigaciones que hay actuales sobre los beneficios y los resultados positivos que hay derivados del uso de TIC y de apps, de aplicaciones niños con autismo, como decía antes. Esto es una opción innovadora y contrastada, ¿vale? No os voy a dar información que no sea veraz ni científica, ¿vale? Estos son estudios en los que, por ejemplo, Jiménez Lozano et al. En 2017, pues con esta serie de aplicaciones, que es CPA, Ledmital, Nikital y muchas más, pero no he puesto todas, pues son aplicaciones centradas en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. ¿Y qué consiguen ellos? Tras emplearlas, tras centrar su intervención psicopedagógica en estos ámbitos del desarrollo, pues consiguen progresos en los prerequisitos previos del lenguaje, la intención comunicativa y la conducta, ¿vale? Todo esto contando con un programa específico, un uso responsable, ¿vale? Y poniendo rutinas de trabajo constantes. Esto no es simplemente, pues te doy el móvil con esta aplicación abierta y yo espero que aprendas, eso no va a suceder, ¿vale? Tenemos aquí otros autores, Fage et al. En 2018, pues utilizan un paquete de aplicaciones que se llama School Plus, centrada en la rehabilitación cognitiva y asistencial. ¿Y qué consiguen estos autores? Pues mejoras en los comportamientos socioadaptativos y la respuesta social en el entorno escolar, porque ellos han trabajado con estas aplicaciones en el colegio, no en casa, sino en el colegio. También tenemos a SUG en 2018, que con un conjunto de aplicaciones, como vemos aquí algunas, Social Skills for Autism Club 2, pues estas aplicaciones están centradas en las habilidades sociales. ¿Qué consiguen? Pues mejoras sustanciales en las habilidades sociales, precisamente. También tenemos a Bondioli et al. En el 2018, que crean una aplicación para aliviar la tensión que sienten los niños con autismo cuando van al dentista o ante el cuidado bucodental. Por eso os digo, hay aplicaciones diseñadas para ellos. No estamos utilizando una aplicación cualquiera que podemos descargar en el smartphone, sino aplicaciones concretas para ellos y centradas en sus necesidades y en sus características. Pues, ¿qué consiguen estos autores? Reducen el estrés y la ansiedad ante la visita al dentista y el cuidado bucodental en la casa. También tenemos a Teixeira y Cunan, que a través de la app 123 Outings trabajan habilidades matemáticas. ¿Y qué consiguen con ello? Aprendizaje de las matemáticas, incremento de la atención, la concentración, el comportamiento y la motivación hacia ese aprendizaje, hacia esas tareas. También tenemos a Sweden et al. En el 2019,
que trabajan aspectos vinculados al lenguaje, las matemáticas, habilidades sociales, con la aplicación que aquí os muestro. ¿Y qué consiguen? Pues progreso en los conceptos básicos lingüísticos, matemáticos y sociales. De otra forma, pues el estudio de Lázaro Cantabrana et al. En el 2019 también, pues crean una aplicación que se llama SOSTEA de seguridad para personas con autismo en momentos de emergencia, de desaparición incluso, de que estén en un sitio y quieras tener cierto control ante una situación pues, de emergencia, como decía. ¿Y qué consiguen también? Pues mejoran en la comprensión de la información y la capacidad de expresión y de comunicar ante determinadas situaciones que están fuera de lo normal. Como digo, son situaciones de emergencia y es una aplicación de seguridad, ¿vale? Aquí os pongo 3 estudios más y ya terminamos con estos ejemplos. Tenemos a Smith et al. En el 2020, ya hace un estudio más reciente, pues que a través de la aplicación AppSofa o SUFA trabajan las historias sociales y ayudan a comprenderlas, disminuyendo la ansiedad hacia determinadas tareas o secuencias de acciones que al final una historia social es lo que nos cuenta. Una tarea desglosada por partes a través de pictogramas para que el niño comprenda qué se va a realizar en cada momento. Otro estudio tenemos a Aguilar Velázquez, que trabajan pues, en la lectoescritura con la aplicación LEA y estimulan pues, la adquisición del lenguaje, del aprendizaje, habilidades cognitivas, motrices y, como os digo antes, con un uso controlado, supervisado y estructurado, ¿vale? Siempre bajo la responsabilidad de lo que estamos haciendo porque queremos alcanzar una meta, un objetivo. Que no se quede ahí como decía, te doy el móvil o el smartphone y con eso es suficiente. No, ¿vale? Y el último estudio que os quiero comentar, bueno, pues esto es un gran estudio. Examinan a 6.454 niños con TEA, con la aplicación MITA, centrada en la estimulación del lenguaje. ¿Y qué consiguen? Mejora en el lenguaje perceptivo y expresivo. ¿Qué reflexión me lleva a mí y quiero que pues compartirla con vosotros todo esto? Pues bueno, el uso de medios tecnológicos como puente para favorecer el aprendizaje en el ámbito educativo ha ido cobrando importancia con el paso de los años. Esto deja ver cómo la tecnología avanza y conecta con todo tipo de colectivos sociales, incluyendo aquellas personas con determinados trastornos. A lo mejor hace, no sé, una década o más, ¿quién iba a pensar que había herramientas concretas para niños con autismo? A lo mejor una década no, pero hace más. Pues sí, las tenemos. Se incluye ya en el desarrollo de medios tecnológicos a aquellos grupos con necesidades educativas especiales. Entonces, de esta forma yo creo que es primordial diseñar entornos de aprendizaje accesibles para todos, porque estamos en la sociedad del conocimiento. Si no es para todos, ¿para quién vamos a crear cosas, no? Entonces, en estas diapositivas, pues lo que os digo, con el paso de los años, las TIC han cobrado importancia en la educación y en la terapia de menores con autismo. También, como he recalcado, hay que hacer un uso responsable para favorecer el desarrollo y el estímulo de diversidad de habilidades. Y cómo no olvidemos que las TIC no son solo un entretenimiento. Y en relación con esto, pues como nos decía el maestro Claudio en mi presentación, estuve en Florencia, en Italia, desarrollando una investigación pues, de cómo los profesionales educativos en diversidad funcional y en autismo empleaban las tecnologías. ¿Qué uso se hacía en el aula de ellas y en la terapia? Pues bueno, hice un estudio comparando, o un estudio centrado en participantes de Granada, de donde yo soy, en España, y de Florencia, en Italia. Y tuvimos pues 809 profesionales educativos. ¿Y qué opinión tenían sobre los beneficios que las TIC dan a las personas con diversidad funcional y con autismo? Pues efectivamente coincidían en decir que las TIC aumentan la motivación, mejoran la participación activa, posibilitan el acceso a la información y despiertan la curiosidad ante ciertos temas. Con esto de posibilitan el acceso a la información, me gustaría destacar que el hecho, hay niños, por ejemplo, hablo de autismo, hablo de síndrome de Rett,
donde no hay lenguaje, quizá el uso de una tablet con un comunicador, con una aplicación de comunicación alternativa y aumentativa, es el único medio que tiene para lograr una comunicación funcional en casa, ¿vale? Entonces, trabajar en esto es muy importante porque le estamos dando la oportunidad de participar en su entorno y en su comunidad y la opción de darles voz cuando el lenguaje no está desarrollado. ¿Qué más le pregunté yo a esos profesionales educativos? Pues la opinión, bueno, como decía, la opinión sobre los beneficios que tienen las TIC, pero también ¿qué consideraban que eran las TIC para ellos? Ellos decían pues, que contribuyen a su desarrollo profesional y suponen un proceso de actualización, como decía, pasar de un paradigma educativo quizás más tradicional a otro más innovador. Esto supone, pues como os digo, una actualización y también le aporta flexibilidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo no estoy diciendo en ningún momento que el uso de materiales en formato físico no sea útil, lo es muchísimo, pero también podemos presentar otra forma, los aprendizajes que queremos enseñar sabiendo que las tecnologías son motivadoras para ellos. Y bueno, ¿qué experiencia y qué formación tienen los docentes con los que yo estuve? Pues tienen poco conocimiento y poca experiencia. Decían pues, que no sabrían seleccionar a ciencia cierta TIC específicas según las necesidades de su alumnado. No sabrían desarrollar muy bien o diseñar actividades con software educativo más concreto, o que tienen poco conocimiento sobre cómo ayudarlos a utilizar diferentes tecnologías. ¿Qué me hace pensar esto? Os lanzo una pregunta a vosotros. ¿A qué se debe esta falta de preparación en herramientas digitales? Porque están a la orden del día. Normalmente tenemos móvil, tenemos tablet, ¿vale? Pues bueno, mi reflexión es que se forma poco desde las entidades de educación superior. Se nos enseña poco a desenvolvernos en entornos virtuales y entonces esa falta de formación la plasmamos en nuestra docencia. También que el centro educativo en el que estemos tenga pocos recursos o la propia familia tenga pocos recursos. También puede ser que haya pocos recursos, pero queramos aprender o directamente por tener pocos recursos nos desinteresamos de ese aprendizaje. También pues, puede ser un sentimiento más arraigado de decir, bueno, mi forma de enseñar es muy tradicional y no quiero cambiar a otra forma más innovadora. Yo creo que ese también puede ser un motivo por el que se tenga poca formación en tecnología. También creo, podría ser, que nadie te exige que tenga esa formación. Si nadie te lo exige, a lo mejor consideras que no es importante tenerla. También puede ser por falta de tiempo o por desconocer los beneficios que las TIC le dan a los niños con autismo, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí la presentación que quería haceros. Hasta aquí hemos llegado. Carmen, te debo agradecer, pero tengo una pregunta que hicieron en el chat y te la voy a hacer. Bien. Que dice lo siguiente: ¿alguna fuente para mejorar el aspecto psicomotor de manera específica? Si tú tienes para recomendar alguna fuente. Pues realmente lo desconozco a nivel de tecnología, porque normalmente las aplicaciones con las que yo estoy familiarizada, las aplicaciones y los software que hay para ordenador y para tablet, no he encontrado aplicaciones para autismo concretamente que trabajen en el desarrollo psicomotor de los niños. No hay. Entonces, por ahí, seguramente por internet pues, habrá multitud de recursos, ¿vale? Pero para tablet o para móvil de manera concreta no conozco ninguna.
centrada en el ámbito psicomotor. Ok. Y me gustaría que, esta es una pregunta en mi caso, imagínate que algún papá o algún docente de los que está acá en el chat tienen alumnos en la situación en la cual tú has hecho referencia. Tres recomendaciones para cerrar, tres recomendaciones top en los cuales vos les diría a un docente cuando tiene chicos en esta situación, chicos o chicas. Pues principalmente creo que es esencial conocer sus intereses, saber qué les gusta, qué les motiva y por ahí guiar el aprendizaje. Normalmente, cuando te gusta algo, te motiva a aprender sobre eso. Por eso existe el aprendizaje pues, por diversidad de temáticas o por proyectos. ¿Por qué? Porque partimos de un interés común y desde ahí enseñamos. Hay niños que le encantan los dinosaurios. ¿Por qué no empezar a contar, a sumar, a hacer cálculos con pequeños juguetitos de dinosaurios? Se me ocurre, ¿vale? Creo que es esencial partir de sus necesidades y de sus preferencias y de sus gustos. En segundo lugar, creo, bueno, es vital que la relación entre la familia y la escuela sea muy estrecha. Si esta relación no existe, no va a haber éxito en la educación, principalmente porque en casa se va a hacer una cosa, en el colegio otra, y si no hay conexión y no hay unión, hay que fortalecer mucho. Con los niños con autismo es un trabajo constante, a largo plazo. Si en el cole se ven unas cosas y en casa no las trabajamos, no conseguimos nada. Y de manera contraria también. Y sobre todo que imaginemos que estamos trabajando con un móvil, y en el aula trabajamos de manera consciente sobre los beneficios que tiene y trabajamos para conseguir pues, promover habilidades, como he dicho, comunicativas, lingüísticas, y en casa le dan un móvil al niño para tenerlo allí sentado y ya está. Entonces, no es un uso responsable, no le estamos otorgando el mismo valor al smartphone en casa que en el colegio, entonces pierde valor. Y por último, pues sobre todo que se sepa qué aspectos a los docentes en el aula y también a la familia, en qué situaciones los niños pierden el control, en qué les molesta, qué les causa ruido, qué ruido les impacta, porque a veces hay rabietas o pensamos que es cabezonería y no, hay estímulos, hay niños que son muy hiposensibles o hipersensibles ante determinadas situaciones sensoriales. Pues creo que es muy importante también saber ante qué son sensibles y ante qué no, para que cuando nos encontremos con una situación límite en la que el niño no puede más, comprendamos qué ha ocurrido para que ese niño se encuentre así. Así que, maestro Claudio, por ahí irían mis orientaciones. Carmen, tengo la última pregunta para cerrar, es muy amplia, pero acá nos dicen cuál es el rol de la música en la neuroeducación, pero yo te la voy a focalizar en la neuroeducación de estos niños con esta situación a la cual tú has hecho referencia. Pues mira, por lo que tengo entendido, normalmente la música, la terapia musical suele ayudarlas porque se activa también el funcionamiento cerebral de otra forma. Si es cierto que tenemos que saber qué música les gusta, qué ruidos soportan y qué ruidos no soportan. No soy especialista realmente en el aspecto musical, pero sí sé que por familia mía que van a clases de música, bueno, a terapia musical, se le enseña, se le ayuda a tocar instrumentos y eso les gusta. Si les gusta, pues por algo, es una forma quizá de desinhibirse del mundo y concretarse en una tarea que es relajante. Si tenemos música clásica, si tocamos un violín, un piano, eso le puede gustar.
Yo creo que es una buena opción también, igual que también está la hidroterapia, la equinoterapia, la musicoterapia también considero que es bastante valiosa. Bueno, Carmen, no tengo más palabras ni preguntas, pero cuando dije no tengo más palabras, no tengo palabras para agradecerte tu ponencia. Y gracias por conectarte desde España. Los dos no estamos en Perú, yo desde Argentina, tú desde España, pero te agradezco. Unas gracias totales por estar en este primer congreso de neuroeducación y ya tenemos en la sala a la próxima ponente. Así que me voy a tomar el tiempo para presentar a la próxima ponente. Así que, doctora Carmen, gracias totales. Gracias a vosotros y disculpad los problemas de sonido, ¿vale? Que hemos tenido al principio. Os deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.